Ya Estamos, está. y él nos Bueno, va a explicar mejor, ¿verdad? Osvaldo, el abogado Osvaldo Vitar está en línea con nosotros, Carlos. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo está? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo está? buen día, doctor. Bueno, a ver, acá estamos justo empezando a hablar con Marcos sobre el tema que publicamos hoy justamente de tu escrito que presentaste ante el jurado, la acusación contra estos tres camaristas, dos mujeres Sí, y, bueno, Antonia López, Estela Mari Zárate y el camarista Miguel Ángel Rodas, Rodas, Miguel Ángel Rodas. sí. Primero quiero diferenciar la denuncia de la acusación. En Sí, el momento que un afectado presenta una denuncia en contra de un magistrado, llámese fiscal, defensor o juez, camarista, con la denuncia se abre un proceso previo, una preinvestigación, a ver si existen méritos suficientes para posteriormente enjuiciar a ese magistrado. sí. Con la acusación ya se pasa directamente al enjuiciamiento de estos magistrados, o sea, se salta el proceso de un preanálisis por parte de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, haciéndose responsable el denunciante con una caución, con una acusación seria, con todos los elementos, con las pruebas, etcétera, etcétera, para pasar directamente al orden del día e iniciar el enjuiciamiento de los magistrados con la designación de un fiscal acusador. En el caso que nos ocupa, nosotros hemos formulado directamente acusación en contra de estos tres magistrados, en contra de estos tres camaristas. ¿Por qué formulamos una acusación? Resulta que la causa guarda estrecha vinculación y similitud con los hechos ya investigados en contra de la jueza de primera instancia, Tania Irún. Si estamos ante una igualdad de hechos por los mismos argumentos, una fundamentación aparente, la violación a la ley de seguridad fronteriza, la tergiversación de los hechos probados en el expediente, porque resulta que la Cámara de Apelación dice que la Dirección Nacional de Catastro informó de que ciertas fincas no se encontraban dentro del área de seguridad fronteriza, y eso es mentira, porque el informe de catastro lo que dice es que no tienen datos sobre esas propiedades, y fue lo que nosotros como parte afectada eh, probamos en la carpeta fiscal y agregamos ese informe también al expediente judicial, por donde la CISOSET, el Ministerio de Defensa y la propia viceministra de Defensa dio declaraciones e informó que la totalidad de las fincas transferidas por Tania Irum y ahora transferidas también por la Cámara de Apelaciones se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza. Entonces, ya encontrándonos ante un hecho probado en el jurado de enjuiciamiento de magistrado en contra de Tania Irum, porque la fiscal acusadora directamente ya solicitó en sus alegatos fiscales una sanción para la magistrada, tenemos que claramente estos mismos camaristas que resolvieron la cuestión confirmando lo resuelto por Tania Irum caen en los mismos hechos punibles que se les va a denunciar, que ha incurrido Tania Irum, y por supuesto también el mal desempeño de su función y desconocimiento de la ley. Entonces directamente se pasa a la acusación de estos magistrados sin necesidad de pasar a evaluar si existen o no ya méritos. Doctor, bueno, yo estaba leyendo parte de la sentencia de la Cámara, del acuerdo y sentencia de la Cámara. Dice, sí, están dentro de la franja de protección de seguridad fronteriza, pero no se transgrede la ley de seguridad fronteriza. Mira, Marcos, quiero hacer breve mención a un ensayo publicado por eh, el ministro de la Corte, que dice, a ver, Alberto Martínez Simón dice, las cargas probatorias, estoy buscando porque tengo acá mi archivo, ahora te leo, dice Alberto Martínez Simón, las cargas probatorias dinámicas. Esto él presentó, es un ensayo que presentó en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí, El doctor Martínez Simón habla sobre la alteración
en las pruebas dinámicas, habla sobre la alteración del ofrecimiento y producción de las pruebas. Y déjame leerte 3 párrafos. Empieza él diciendo: a través de la doctrina se propone una alteración para ciertos casos puntuales y concretos de la carga probatoria expuesta previamente, en virtud de la cual, en apretada síntesis, quien alega prueba. Eso es lo que generalmente es lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico. El que alega tiene la Sí, carga probatoria. en lo civil, el que alega tiene que probar. Exacto. Sí. Entonces, el ministro Martínez Simón continúa diciendo: y se propone que el juez traslade dicha carga a aquella parte que está en mejor condición de demostrar el hecho controvertido, aunque dicha parte no haya invocado el mentado hecho. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros, como Asociación Espíritu Santo, no tenemos posibilidad de demostrar en el expediente que las 4 empresas offshore tienen acciones al portador. ¿Por qué? Simplemente por lo que venimos ya alegando desde el inicio de este proceso. Estas 4 empresas offshore no tienen un domicilio dentro de la República del Paraguay donde nosotros podamos ir a presentar un oficio judicial. Sin embargo, el poder coercitivo que le da el Código Civil a la jueza Tania Irum a través de la medida de mejor proveer, es donde ella debió de trasladar esa carga probatoria a la parte accionante, que es CUSABO y las empresas offshore, diciéndole a sus representantes: señores, pídanle a sus clientes que nos envíen la nómina de accionistas y que nos informen si estas 4 empresas offshore tienen acciones al portador o son acciones nominativas y no endosables, para cumplir el artículo 8 de la Ley de Seguridad Fronteriza. ¿Ok? Sí. Este hecho no ocurrió. Continúa Bueno, Martínez Simón diciendo. Para ir aclarando y que sea también didáctico para nuestros teleoyentes. Sí. La carga probatoria es para quien alega. Esa es la regla y principio general. Pero ¿qué pasa si yo alego y no puedo o no estoy en condiciones de probar, y la otra parte sí tiene todas las condiciones de probar en contra o a favor de lo que yo estoy diciendo? Entonces el juez debe trasladar para quien está en mejor posición de probar o no probar lo que se haya alegado. Eso es lo que dice el doctor Martínez Simón. A través de la carga probatoria dinámica. Sí, Es sí, exactamente eso es lo que dice el doctor Martínez Simón. Bueno, pero esa es otra parte, para aclarar nomás mi pregunta, esa es otra parte de la sentencia donde ellos dicen el que alega es el que tiene que probar, y la gente que alegó que estas acciones son al portador y que son o que pueden ser de países limítrofes no probaron. Exacto. ¿Y cómo vas a probar si esas empresas no existen acá? ¿A quién le vas a pedir, verdad? Exactamente, es ahí donde, y va más allá el doctor Martínez Simón, y dice, déjame, un minuto, dame, porque justo me agarraste. Se habla también de los derechos difusos. Sí. El ensayo del doctor Martínez Simón. Y en ese sentido, estipula, acá está, justamente dice: otro ámbito en donde se promueve la aplicación de la doctrina de la carga probatoria dinámica. Esto se aplica, Marcos y Carlos, tal cual a nuestro caso. Dice: otro ámbito en donde se promueve la aplicación de la doctrina de la carga probatoria dinámica es el de la defensa de los llamados derechos difusos, entendiendo estos como aquellos que involucran intereses vinculados a una comunidad o población, y por ende aquello trasciende el límite de los intereses individuales, de modo tal que el daño causado a aquellos derechos difusos perjudicaría a los integrantes de esa comunidad y población. Entonces, al ser derechos difusos, porque lo que acá se está discutiendo es la soberanía nacional y la ley de seguridad fronteriza, el magistrado tiene la obligación, por el dinamismo de la prueba, a trasladar esa carga probatoria a los accionantes y que ellos demuestren si están cumpliendo o no
el artículo 4 de la Ley de Seguridad Fronteriza, que estipula que las acciones tienen que ser nominativas y no endosables. Sí, nominativas y no endosables. Bueno, ese artículo es el que según lo que yo entendí, lo que leí, es o sea, independientemente a que no sean o que sean a ver, vos ciudadanos de países limítrofes, no se probó nunca y nunca se estableció concretamente, y aún así salió o sacaron un fallo que va en contra de la ley, una ley que es de orden público, que trasciende incluso ese orden público, esa ley, a doctrinas que utilizaron la jueza Tenirún, que utilizó la jueza Tenirún y que utilizó la Cámara, ¿verdad? Y que trasciende incluso a lo que está diciendo como doctrina el doctor Martínez Simón, ¿verdad? Que de una manera tan lógica y tan clara dice, la pucha, si yo no puedo probar, no me podía poner una pistola en la cabeza de esta persona para que me entreguen sus acciones. Pero sí, el poder coercitivo tiene el poder judicial a través de sus jueces, ¿verdad? Resulta, Marcos, que el artículo 8 de la ley le obliga al juez, al camarista y a los escribanos públicos a llevar adelante esta averiguación. El artículo 8 te dice que los jueces, los escribanos públicos o cualquier otro funcionario es pasible de sanción al no velar por esta normativa. Quiere decir que ellos tienen que dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 y en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Fronteriza, porque si no, ellos mismos están violentando la norma. O sea, no es solamente el Código Civil y la doctrina ensayada por el doctor Martínez Simón lo que le da la posibilidad al juez, sino que, porque eso le da solamente la posibilidad, la Ley de Seguridad Fronteriza le obliga. Entonces ellos, estando obligados, tienen que accionar la posibilidad de corroborar los hechos alegados. O si no, ellos son los que están incurriendo en prevaricato y en mal desempeño. Lo que vos estás diciendo fue justamente el argumento esgrimido por el entonces miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados Adrián Salas para apoyar o para proponer el enjuiciamiento de Tania Irum. Fue justamente eso el argumento que él utilizó, de que la jueza no activó ese mecanismo, que ella tenía esa obligación legal antes o sea, para proseguir con el juicio, y no lo hizo. Yo, si no me equivoco, ese fue el argumento que usó él, y él fue el propinante en ese, o sea, el primero que habló en aquella sesión en donde se resolvió el enjuiciamiento de la jueza Tania Irum. Y de hecho que también fue el argumento más fuerte para pedir sanción de la fiscal acusadora del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? No haber tenido a la vista esos documentos y haber sacado una sentencia sin tener en consideración lo que la ley establecía. Porque acá, en realidad, por eso le preguntaba y le decía al doctor para que seamos claros. Entonces, el terreno ni siquiera ya se discute que está en la franja de protección de la Ley de Seguridad Fronteriza. Ahora la sentencia esta de la Cámara dice, no transgrede esa ley. ¿Y cómo no va a transgredir si ellos no tienen el documento a la vista? Ellos están haciendo lo que se llama una fundamentación aparente, que también fue un motivo por el cual se enjuicia a Tania Irum. Ellos están diciendo, no existe elemento para probar que estas acciones son al portador. No existe elemento para probar que los accionistas de esa sociedad anónima son oriundos de países limítrofes. Claro que no existe el elemento, pero ellos están obligados por ley a buscar ese elemento para no incurrir en mal desempeño de sus funciones. O si no, están violentando la norma vigente. Sí. Bueno, sí. Y a ver un poco en ese sentido, qué es lo que podemos, el de ahora, por tu explicación, ¿qué es lo que ocurrió? Porque, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Qué es lo que ustedes presumen que pasó en esta segunda instancia? Porque hay muchas versiones, muchos rumores de que hubo mucha injerencia política, porque acá estamos hablando de 310.000 hectáreas de tierra, o su equivalente en dólares, no sé cuántos miles de dólares. 500 millones de dólares. 500 millones.
Bueno, eso es motivo suficiente para que haya una fuerte injerencia política y para que, bueno, incluso se habla de la injerencia de ministros de corte, de los miembros incluso del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Entonces, Mira, bueno, bueno, ¿qué usted puede decirnos al respecto, doctor? en primer lugar, mañana nosotros ayer presentamos la acusación en contra de los miembros del Tribunal de Apelación. Mañana vamos a formular ampliación de la denuncia penal en contra de ellos. Nos llama poderosamente la atención que ayer fuimos notificados de la resolución a las 3 de la tarde. Sin embargo, la fiscal que lleva la causa, Natalia Fuster, a las 11 de la mañana ya estaba enterada de la existencia de esa resolución y ya libró oficio solicitando copia de esa resolución. Una resolución que no se encontraba notificada a las partes, no se encuentra firme y que por supuesto va a ser recurrido también el día de mañana por una acción de inconstitucionalidad. Tengo la leve sospecha que Natalia Fuster, con la contestación de ese oficio y la remisión de esa resolución, intentará desestimar la denuncia formulada en contra de Tania Irún, violentando el principio de todo el proceso con las notificaciones, que la resolución surte efecto una vez que la misma se encuentra firme, cosa que hasta hoy no ha ocurrido porque son 9 días para el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad. Por otro lado, también llama la atención la forma expeditiva por la cual la Cámara resolvió el controvertido, con exacta exactitud, y valga la redundancia, de lo hecho por Tania Irún. Ustedes recordarán que Tania Irún interrumpe un permiso de maternidad, se presenta a su juzgado, presenta una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando dejar sin efecto su permiso de maternidad, y el mismo día que la Corte resolvió dejar sin efecto, sin que la misma sea notificada, ella sube la resolución al sistema electrónico haciendo lugar a la demanda. En el caso de la Cámara, hace menos de un mes que esta Cámara se integró, se apeló una resolución donde se había desvinculado al doctor Fossati de una forma arbitraria, se conformó la sala con otros miembros, se recusó a uno de los miembros de esa sala, se retiró el escrito del expediente judicial, se desglosó ese escrito. Por el mismo miembro recusado, él resolvió su recusación diciendo que ese escrito de recusación debe ser desglosado del expediente, y al día siguiente de haber sido recusado, llamativamente ya dictó resolución en el expediente. ¿Ese quién es? Miguel Ángel Rodas. Vos tenés a mano las fechas, es muy importante. ¿Las fechas tenés a mano así o el tiempo? A Miguel Ángel Rodas se le recusa el 13. El mismo 13, él pide 13 de... ¿Cuándo se integra la Cámara? La Cámara se integró hace como un mes. La integración no tengo a mano, pero te voy a pasar. Se integra, se le recusa a Miguel Ángel Rodas el 13. El 14... El 13 de septiembre. 14 de septiembre Miguel Ángel Rodas saca ordena el desglose de la recusación contra él mismo y dicta resolución como propinante. O sea, estando recusado, él dicta la resolución. Exacto. Primero desglosa. Él mismo desglosa su recusación, preopina y pasa para la firma de sus colegas. O sea, no se resolvió su recusación, no se expidió con respecto a eso. No se expidió, no remitió a corte, nada. Él mismo resolvió desglosar el escrito de recusación en su contra. Y cuando decís él mismo, ¿él hace una providencia o algo así? Él hace una providencia por la cual informe la actuaria en cuanto a la recusación. La actuaria le informa que se ha presentado la recusación, que el abogado recusante nunca había intervenido en la causa, pero que sí tiene poder y el poder se encuentra agregado en el expediente. Entonces Miguel Ángel Rodas agarra y resuelve desglosar el escrito y llama a auto para resolver. Pero eso es correcto, o sea, por supuesto que no es correcto. Pero pregunto, o sea, para que sepamos, ¿es correcto que uno mismo ordene el desglose de su recusación? Lo más
pulcro hubiese sido que por lo menos por auto interlocutorio fundado, ya que el propio afectado es el que tenía que intervenir. Doctor, Pero disculpame, pues, o sea, lo que escucho pues es medio ingueroviable y algo el popular, ¿verdad? Por una providencia, él ordena eso, una por providencia. una providencia él ordena el desglose del escrito y el mismo día sale la resolución, donde él es propinante. Pucha. O sea, yo pensé que el desglose ordenaron las dos camaristas. No, por eso te digo, hubiese sido lógico o por lo menos más atendible de que el desglose se haya votado y que por mayoría se ordene el desglose. Así y una mismo vez que es. se haya ordenado el desglose, esperar por lo menos a que quede firme. Claro, porque eso también tiene que quedar firme, porque vos podés recurrir otra vez eso. Yo puedo recurrir. Claro, porque si Sin una embargo, los resolución camaristas, a ver un poco, esa providencia, porque existen pues tres tipos de a eso resoluciones. voy, sí. La providencia, la auto I y la interlocutorio y sentencia. Esa definitiva. providencia te notificaron también, o sea, le No, notificó a a usted. eso voy. El mismo Rodas desglosa por providencia sin que las partes tengan acceso al expediente. Ojo, porque ya él tenía en su despacho. Entonces, él mismo firma la providencia de desglose, firma su propinión y remite a los otros camaristas al despacho para la firma de la resolución. Entonces, cuando nos enteramos de la existencia de la resolución, ahí fue el momento que nos enteramos de la existencia del desglose de la recusación. No existe notificación del desglose. ¿Y qué fecha? Eso fue 14 de septiembre, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, lo que yo sé de las prácticas tribunalicias es que los tribunales se manejan de esta manera. Existe una resolución en sucio que recorre los distintos despachos. Se firman todas esas resoluciones y después vuelve al que hizo la resolución y ahí se Para firma pasar limpio. para pasar en Exacto. limpio. El Sí. 14, el 13 de septiembre fue recusado. El 14 de septiembre, ¿qué hizo Miguel Ángel Y Rodas? entendió en su recusación, desglosando la recusación del expediente, Sí, pasó, vamos a hablar de lo que generalmente pasa. Sí. Pasó el sucio y Sí. ya firmó el limpio. O sea, todito en un día. Que vamos otra vez a la similitud con lo de Tanirú. Estando ella de permiso de maternidad, vuelve y en qué fecha sale la resolución? 14. ¿Eh? 14. No, pues no, eso es imposible. Sí, y la otra firmaron también el 14. Todo se firmó el 14 y con fecha de estadística incluso. O sea que el sucio se firmó el 14, el limpio se firmó el 14. Y el desglose se firmó el 14. No, pues, Remitiendo ya esto es realmente para que el jurado tome intervención en el acto. O sea, viste que si hablamos de sospechas de personas involucradas, o sea, de personas extrañas al caso, políticos, ministros de la corte, hijos de ministros de la corte involucrados en este tema. ¿Cómo ellos explican que hay resoluciones que tardan 6 meses en salir porque pasan limpio, pasan sucio, pasa por la revisión, pasa por el Mira, acento, Marco, pasa... yo tengo un expediente que tiene la doctora Zárate para la firma de limpio. Ojo, para la firma de limpio tiene la doctora Zárate hace más de 3 meses. A la pucha. La misma, González, Estela sí, Maris. la doctora Estela Maris Zárate tiene hace más de 3 meses un expediente para la firma de limpio y no lo firma. Es increíble cómo No, en este caso en no. 24 horas resolvieron desglosar una recusación, no tratar la recusación, firmar el sucio, firmar el limpio y remitir a estadística. Pero, En 24 horas. disculpame, autor, pero vos no estás mintiendo. El 14 se hizo todo eso, el 14 de septiembre. Te voy a pasar para que ustedes publiquen. Porque eso es grave, che. Eso es grave. Y obviamente estás diciendo, hace 3 meses tiene un expediente. Y yo entiendo, o sea, siempre la gente, la ciudadanía dice, ¿cómo lo tardan tanto? Y bueno, pero son 3, tiene que pasar en sucio, la revisión por cada gabinete, por cada ministro o por cada camarista, y después tiene que pasar en limpio. Y ahí te tarda un mes y medio, 2, pero en un día. En el expediente te digo que la doctora Sara tiene hace 3 meses para resolver. Es de la misma sala constituida. Esta sala que resolvió la cuestión de
de CUSAO y otros contra la sucesión Espíritu Santo, es una cámara desintegrada. Ninguno de los miembros es oriundo, o sea, debió tardar más inclusive en la firma, atendiendo a que esto tiene que ir corriendo entre actuarios y actuarios de las distintas salas. Así mismo Sí, es. claro. Porque así establece la ley. Así establece la ley. Así establece la norma. O sea, no te estoy inventando y nada. además hay Ni siquiera te algo. estoy Vos diciendo. le estás agregando algo. Esta es una sala constituida. Ellos deberían de tardarse un buen tiempo en leer todo el expediente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque lo que yo me acuerdo y creo que marqué en la resolución que leí, decía, no transgrede la norma establecida en la ley de seguridad fronteriza. ¿Y cómo ellos saben que no transgrede? Porque No saben. lo otro pues, Ahí yo te está la digo, fundamentación incluso aparente. lo otro yo te digo, vamos a discutir, son doctrinas, son esto, son aquello, pero es la posición de nada más y nada menos que un ministro de la sala civil en una ponencia y en un estudio científico, didáctico, lo que nos dice, mira, en estos tipos de casos se tiene que actuar así. Se puede hasta discutir, pero lo otro que es o sea, La afirmación de un hecho supuestamente probado es lo que ellos no pueden asumir. Claro, por eso. Y ese hecho es de orden público porque está en una ley. Exacto. Y el juez, cualquier cosa le puede tirar encima a las partes, pero menos esa parte que la ley, que el juez debe conocer el derecho. Y aplicar. Claro. Por otro lado, yo quiero hacer una última mención de por qué corresponde el enjuiciamiento de estos tres camaristas. Al momento de que el ministro de la Corte, que tuvo a su cargo la fundamentación en Tania Irum, no es Jiménez. Ramírez, en el momento en que Ramírez fundamentó el motivo por el cual Tania Irum debía ser enjuiciada con suspensión, dijo, es más que suspicaz y elemento suficiente el hecho de que esta magistrada haya interrumpido su permiso de maternidad para venir a firmar esta resolución, y ese solo elemento es suficiente para el enjuiciamiento con suspensión de la magistrada. Eso dijo el doctor Ramírez Tapia. En este caso que nos ocupa, es más que suficiente y más que llamativo el hecho que el mismo Miguel Ángel Rodas haya entendido en su recusación, desglosando del expediente una recusación a los efectos de dictar resolución el mismo día que ordenó el desglose de este expediente. O sea, las suspicacias inclusive son idénticas en este caso. y bueno, pasaron a esos detalles de cuando se conformó la Cámara, vos tenés toda la copia del... Tengo todo con el informe de la actuaria, te paso esos detalles y te paso también la ponencia del doctor Martínez Simón también para que ustedes tengan eso. Bueno, entonces mañana es la denuncia penal, se presenta la denuncia penal. La la denuncia penal mañana, y también mañana se presenta la acción de inconstitucionalidad. Prevaricato sería el tema, ¿verdad? La ampliación de la denuncia estamos hablando. Así mismo. Correcto. ¿Alguna pregunta más para el doctor Marcos? No. Bueno. Sorprendido. Gracias, doctor Vitar. Gracias a ustedes. Que estén Hasta muy bien. luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Osvaldo Vitar sobre el tema de CUSAO límites contra la Asociación Espíritu Santo.